La música es una parte muy importante en todas las sociedades y culturas. Por eso hoy quiero platicar acerca de lo que la Biblia dice sobre la música. ¿Cómo están? Como les decía al inicio, la música es una parte súper importante en todas las culturas, en todas las sociedades. En nuestra sociedad mexicana la música es parte del folclore. Vemos al mariachi, vemos tantos géneros que hay. Lugares como Sudamérica, hay lugares donde los instrumentos de percusión son muy importantes, los instrumentos de cuerda. Hay lugares en el continente africano donde los sonidos guturales son tan importantes, así como lo es Bach, por ejemplo, en la cultura europea. Y es por ello que hoy quiero platicar acerca de lo que la Biblia habla sobre la música. Por ejemplo, el libro más extenso de la Biblia es un libro sobre cánticos. Este libro es el libro de Salmos. Los salmos representan más del 7% del Nuevo Testamento. También hay otros libros como Eclesiastés, como Cantares, que registran cánticos o poesía. En el Nuevo Testamento hay algunas partes como en Apocalipsis que se registran ciertos cantos, como en Apocalipsis capítulo 5, en el capítulo 7. También está otro registro en Apocalipsis 15. Hay una mención muy interesante en el libro de Mateo donde registra a Jesús con sus discípulos cantando. Este registro es muy importante, de hecho se ha especulado mucho sobre qué cantaba Jesús con sus discípulos. Por ahí hubo una parte donde alguien comentaba, ¿no?, sobre qué podía haber cantado y empezó a decir una serie de cosas que pues no tenían mucho sentido, ¿no? Porque hablaba de canciones que ni siquiera en la época de Jesús se habían inventado, ¿no? Se habían compuesto. Entonces estuvo así medio loco el asunto que planteó él. Obviamente se entiende que Jesús y los discípulos, pues obviamente cantaron salmos. Se basaron en estos salmos de David, probablemente, o no sé si algún salmo de Salomón o de los hijos de Coré, no lo sé. Hay un momento en donde María, que también esto lo registra el Nuevo Testamento, va y visita a Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Y dice que cuando llega a la casa de Elizabeth, dicen que este bebé, o sea, Juan el Bautista en este caso, empieza a brincar. Y luego posteriormente de este relato hay una parte que dice el Magnificat de María. Entonces se cree que este Magnificat de María fue un canto. Eso está registrado en Lucas capítulo 1. También hay un relato en el siguiente capítulo, en Lucas 2, donde el anuncio de los ángeles que ahí se menciona, también se menciona o se cree que eran cantos. En el Nuevo Testamento se le pide a la iglesia que entre sí haya salmos, haya himnos, haya canciones espirituales. Esto lo escribe Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 19. En el Antiguo Testamento hay un registro muy extenso sobre la música y músicos de esos tiempos. La primera referencia en la Biblia sobre un músico es en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 21. Y este registro es sobre un personaje llamado Jubal. Este personaje llamado Jubal era cuarta generación entre Adán y Caín. A este Jubal se le consideraba el padre de todos los que tocan arpa y flauta, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda. Hay otra referencia en Éxodo 15, donde el pueblo de Israel ya va en el desierto y cruzan el Mar Rojo. Y al cruzar el Mar Rojo, el ejército de Faraón viene detrás de ellos. Entonces el mar se abre, cruzan en seco y el ejército de Faraón queda ahí entre las aguas y mueren todos estos. Entonces posteriormente el relato habla de que Moisés y su hermana empiezan a cantar. La hermana de Moisés, llamada Miriam, empieza ahí a dirigir a todas las mujeres con panderos, con danza. Y empieza ahí Moisés a cantar una canción que queda registrada ahí en Éxodo 15.
También cuando Jefté regresa de la batalla, se dice que su hija lo recibe con timbales y con danza. Estamos aquí hablando de instrumentos de percusión. Esto está registrado en Jueces, capítulo 11, versículo 34. También las victorias del rey David se celebraban con música. Hay registros en 1 Samuel 18. Dos de las figuras más importantes del Antiguo Testamento escribieron cánticos. Uno de estos personajes es Moisés y el otro es David. Moisés tiene un registro de 3 cantos. El primero es este que les platicaba al inicio en Éxodo 15, después de la destrucción del ejército de Faraón. Y hay otro canto donde Moisés cantaba sobre la fidelidad de Dios. También ahí en ese canto incluye sobre la rebeldía, incluye a Israel y su rebeldía, ¿no? Este canto lo cantó justo antes de morir. Y esto quedó registrado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, del versículo 1 al 43. También Moisés tiene un salmo, donde más que un canto es como una oración. Este salmo es el Salmo 90. El otro personaje del que hablamos es David. A David se le atribuye aproximadamente la mitad de los 150 salmos. También recordamos que David fue el músico oficial del rey Saúl. Esto está registrado en 1 Samuel capítulo 16, del versículo 14 al 23. Durante su reinado, David fue el que organizó a los levitas. En 1 de Crónicas capítulo 15 y capítulo 23 se registra que 1 de cada 10 levitas eran músicos. Hay otros músicos que se registran en el Antiguo Testamento, como lo es Asaf, al cual se le atribuyen 12 salmos. También están los hijos de Coré, quienes tienen 10 salmos. También está Salomón, que Salomón obviamente era hijo de David. Y a Salomón se le atribuyen 2 salmos. Pero también Salomón escribió el Cantar de los Cantares. Y hay una referencia interesante que está en Primera de Reyes, donde a Salomón se le atribuyen 1005 cantos. Era un compositor impresionante de Salomón, porque 1005 cantos. Hay algo bien complicado y es componer. Componer, agarrar y poder unir una melodía con letra, con ritmo. Es algo interesante, es un tirote hacer eso. Y de repente lees en Primera de Reyes cómo Salomón escribió 1005 cantos. Más escribir el Cantar de los Cantares, más escribir salmos, proverbios. O sea, Salomón era alguien muy, muy dotado, o sea, era una persona muy talentosa. Obviamente, pues se entiende, ¿no? Que lo heredó de su papá, ¿no? Porque pues David también vemos y entendemos que era alguien muy, muy dotado, o sea, un superdotado, ¿no? Muy talentoso. También hay otros 2 personajes, que es uno Emán y el otro es Etán, a los cuales se le atribuye un salmo a cada uno. En la Biblia la música se utilizaba en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, como por ejemplo en la corte real, en las coronaciones de los reyes, obviamente en las fiestas. Hasta la fecha se sigue usando mucho la música en las fiestas, ¿no? Obviamente en nuestros tiempos usamos la música en reuniones. Yo, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la música, yo incluso bañándome estoy escuchando música mientras estoy haciendo algo, a veces leyendo, tantas cosas, ¿no? Para lo que uno usa la música, cuando uno va manejando. A mí en lo personal me gusta mucho ir manejando y pues ir escuchando música. Entonces, hasta nuestros días la música pues obviamente se sigue usando en muchas áreas de nuestra vida, en muchos momentos de nuestro día, de nuestra vida. Estos registros que comento de cómo se usaba la música en estos eventos reales, en coronaciones, en fiestas, los registros están en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, en Segunda de Samuel, en Eclesiastés, en Isaías. Aquí quedó asentado todos estos registros que les comento. También en la Biblia es interesante ver la conexión que hay entre la música y lo sobrenatural. Los que conocen la historia en la Biblia se acordarán de este momento en donde el pueblo de Israel llega a Jericó y cómo el pueblo da vueltas sobre las murallas y dice que tocaron la trompeta y los muros cayeron. Este momento pues obviamente es un momento sobrenatural en donde la música tuvo que ver.
el sonido de estas trompetas, cómo Dios usó ese momento. También hay otra parte que se relata donde el rey Saúl mandaba llamar a David cuando el rey Saúl era atormentado, y cómo David iba y tocaba y el rey Saúl encontraba paz, encontraba tranquilidad. Esto está registrado en 1 Samuel en el capítulo 16. Vamos ahora al registro que hay de la música y músicos en el Nuevo Testamento. Como lo contaba hace un momento, hay un registro que tanto Mateo como Marcos registraron, que es el Señor Jesús después de la última cena cantando con sus discípulos. Esto está en Mateo 26 y en Marcos 14. En otras partes de los evangelios hay registros donde la música es utilizada en momentos de luto y en momentos de celebración, como lo decía, ¿no? Hace un momento platicando sobre cómo era utilizada la música en el Antiguo Testamento, y creo que en todos los tiempos, en toda la historia, siempre que hay alegría, pues obviamente tendemos a cantar, a veces a bailar, a brincar, ¿no? Expresamos esas emociones a través de cantos, de música, no sé. El apóstol Pablo en Efesios 5 y en Colosenses 3 da instrucciones del uso de la música en las reuniones cristianas. En Efesios, como lo mencionaba hace un momento, Pablo da la ordenanza de dirigirse unos a otros con himnos, con cantos espirituales. Hay una parte que Santiago también deja escrito en su carta, en Santiago capítulo 5, y Santiago dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora sí que está alguno contento, pues póngase a cantar, ¿no? Como vemos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apoyan el uso de la música. En toda esta extensa antología que hay de relatos sobre cómo la música se utilizaba, obviamente entendemos que Dios fue el creador de la música y la puso en nuestras manos para hacer buen uso de ella. Entonces vemos cómo Dios apoya realmente el uso de la música y de las expresiones artísticas. El uso de la música hoy en la iglesia pues es un instrumento, un vehículo muy valioso con el cual podemos nosotros adorar, reconocer las bondades de Dios. Hay un dicho interesante que dice que cuando las palabras se acaban, ahí es donde entra la música. Y es verdad, ¿no? Yo creo que hay momentos donde uno puede expresar muchas cosas a través de melodías, a través de ritmos, a través de armonías y composiciones musicales. Incluso creo que todas las bellas artes es eso, ¿no? Es expresar tantas cosas a través de la pintura, a través de las artes plásticas, tantas cosas. Tú puedes expresar sin palabras muchas cosas. En el Nuevo Testamento no hay instrucción de qué instrumentos se pueden o no se pueden usar. Durante toda la historia ha habido momentos en la historia moderna donde se ha satanizado mucho ciertos instrumentos, sobre todo la batería, ¿no? Pero vemos que realmente pues la batería es un instrumento de percusión y la percusión pues se ha usado durante toda la historia. Entonces el Nuevo Testamento no da una indicación precisa de qué instrumento se puede usar o qué instrumento no se puede usar. Tampoco hay una instrucción que diga sobre qué géneros se pueden o no tocar. O sea, al final del día creo que no importa el género, lo que importa es la letra. El único mandato que sí se da es en Colosenses 3:16 y es cantar al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, como vemos, ya para aterrizar esta idea, es que la Biblia sí le da importancia a la música. Dios le da importancia a la música. Y en esta importancia creo que hemos entrado en una etapa donde la música se ha corrompido, donde se ha degradado demasiado en cuanto a letras sobre todo. Con esto quiero decirles que obviamente hay que tener mucho cuidado tanto con lo que escuchamos como con lo que cantamos. Entonces quiero tomar este tiempo, quiero hacer un par de videos más hablando sobre la música porque pues es un tema más extenso. Lo voy a abordar pues de una manera así muy rápida, muy práctica, dando
puntos así generales. Entonces este sería el primer video de otros 2 yo creo que quiero hacer hablando sobre este tema. Entonces con esto los dejo por hoy. Nos vemos a la que sigue. Bendiciones a todos. Bye.